Y ya saludamos a nuestra compañera Danay Galetti. ¿Cómo estás? Hola Leila, Alfredo, los saludo como siempre desde La Habana, Cuba. Comienza otra semana calurosa en la isla caribeña, pero hoy vamos a estar hablando sobre una problemática regional. Se trata del panorama habitacional en Latinoamérica, que enfrenta hoy un serio reto. Millones de personas padecen del déficit de la vivienda, pero pese a esto, los precios de las propiedades continúan en ascenso en varias ciudades de la región, especialmente en aquellas con mayores oportunidades laborales, educativas y de infraestructura. Si ustedes me lo permiten, Leila y Alfredo, voy a adentrarme en este tema para abordar un poquito más sobre esta situación en el área. Danay, y una cosa muy importante antes de que empiece, un factor muy importante que no dudo que lo vayas a detallar, es la dolarización de las propiedades en muchos lugares del mundo, lógicamente en países donde se manejan con economía propia, con moneda propia. Exactamente, la dolarización y en paralelo la devaluación de las monedas nacionales, o sea, son fenómenos económicos que van de la mano. Lo hemos visto en varios países de la región. Cuba está enfrentando ahora mismo una problemática con la devaluación de su moneda y la necesidad de una dolarización parcial de la economía, y esto también encarece un poco el tema de las viviendas. Bueno, pues Leila y Alfredo, este fenómeno refleja una creciente desigualdad en el acceso a una vivienda digna en el área. Hemos hablado de cómo la desigualdad desde todo punto de vista afecta a esta región. También América Latina es la de más bajo crecimiento económico, y por supuesto que esta problemática de la vivienda es una de las que más impacta. Y por supuesto también que la posibilidad de adquirir un inmueble se aleja cada vez más de la realidad para miles de familias. De acuerdo con algunos estudios que salieron a la luz en marzo de 2025, Montevideo, la capital de Uruguay, se posiciona hoy como la ciudad con el precio de la vivienda más alto de toda la región, con un valor promedio de $3.330 por metro cuadrado. Esa cifra supera incluso, Leila y Alfredo, a grandes ciudades como Ciudad de México, que tiene aproximadamente $2.700 por metro cuadrado, y Buenos Aires, donde están ustedes ahora mismo, que es $2.586 por metro cuadrado. Este estudio analizó los precios publicados en sitios web de venta de departamentos en colonias representativas de 12 ciudades de 7 países latinoamericanos. Es más un estudio de caso basado en lo que decía, los precios que publica la gente en la web para vender sus inmuebles. Entre estos datos más relevantes está que Montevideo fue también la ciudad con la mayor caída porcentual de precio en dólares nominales durante el último semestre, con una disminución del 3.6%, y aunque pese a esta baja, sigue liderando la región con costos habitacionales. Aunque Montevideo lidera en precios, México no queda fuera del foco. 3 de sus ciudades aparecen entre las 5 más caras de la región. Está la capital, además de Monterrey y Guadalajara. Y en particular, la capital del país no ha soltado el segundo lugar desde septiembre de 2024, a pesar de que registró una leve caída del 1.5% en el precio del metro cuadrado durante el último semestre. Pese a todas estas cifras, Leila y Alfredo, a mí me parece que lo más interesante que vamos a hablar con nuestra entrevistada el día de hoy es cómo el acaparamiento, la concentración de la tierra y por supuesto de la vivienda ha llevado también a su mercantilización. Entonces, en lo real, según ella, hoy no está garantizado el derecho de la vivienda de manera general, sino que la vivienda constituye un mercado más, un capital que se acumula. Y en el caso del acaparamiento y la concentración de las tierras rurales, las mismas están siendo utilizadas para la agroindustria, la minería, los megaproyectos que terminan por desplazar las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, y que además de eso terminan vulnerando no solamente el derecho a la vivienda, sino todos los derechos asociados a la tierra, que sobre todo en comunidades campesinas y rurales, pues tienen que ver incluso con la supervivencia. Estos temas los hemos tocado en particular en acentos, pero bueno, hoy lo vamos a analizar desde el punto de vista de la vivienda, del acceso o no que tienen sobre esta en América Latina. Excelente, Ana. Y bueno, escuchamos entonces a nuestra invitada del día de hoy, Juliana Ramírez, lideresa del Movimiento Nacional Ciudad de Movimiento de Colombia. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las poblaciones urbanas y rurales en América Latina para acceder a servicios básicos y a la vivienda? Creo que también lo podemos analizar de una forma un poco más estructural, después yendo como al detalle.
de América Latina, pero además de eso de cada modelo de ciudad que tienen elementos en común aquí en América Latina, pero también en elementos diferenciales. Por un lado, en términos más estructurales, pues hay un acaparamiento, una concentración de la tierra y de la vivienda que ha llevado también a su mercantilización. Entonces, en lo real, hoy no está garantizado el derecho a la vivienda, sino que la vivienda es un mercado más desde el que capital pues acumula. Entonces, en ese sentido, en lo rural se ve de manera más específica, pero también hay mucha mayor lucha alrededor de ello y tiene que ver con el acaparamiento y la concentración de las tierras rurales y que están siendo utilizadas para la agroindustria, la minería y megaproyectos que terminan por desplazar las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y que además de eso pues terminan vulnerando no solamente el derecho a la vivienda sino todos los derechos asociados a la tierra que sobre todo en comunidades campesinas y rurales pues tienen que ver incluso con la supervivencia. Y en el caso de los territorios urbanos, pese a lo que se piensa, también hay un acaparamiento y una concentración de la tierra urbana, en este caso por medio de consorcios inmobiliarios, entre otros, dado que la vivienda termina siendo tratada como un bien de inversión que termina expulsando a las clases populares en sus diferentes variopintos y las va expulsando cada vez más hacia la periferia y también, sobre todo, hacia la informalidad. Ahí también creo que hay un movimiento que podemos ver en países como Colombia, donde justamente también hay un desplazamiento de comunidades rurales y campesinas a la ciudad, que además de no tener ese derecho a la ciudad, pues terminan justamente en una reproducción de ciclos de violencia en las periferias, pero también en la pobreza y la exclusión. Además de eso, pues hay una planificación urbana y de las ciudades que es excluyente porque es diseñada desde una centralidad pensada para la inversión, para el capital, para el servicio, entendido como negocio y no necesariamente para las necesidades o el cuidado de la gente. Y en ese sentido hay un urbanismo neoliberal que prioriza las grandes obras de infraestructura mientras expulsa diferentes comunidades. Una de las herramientas que se utiliza para eso es la renovación urbana, porque al utilizar, por ejemplo, en Colombia, mecanismos como este, lo que hacen es terminar por expulsar la gente que ya vive en el territorio para que otra lo compre, lo mercantilice, lo gentrifique, etc. Además de eso, pues no hay una participación efectiva de los territorios en la toma de decisiones sobre su planificación. Eso es un elemento común en los modelos de ciudad de Latinoamérica. Hay un acceso desigual a servicios públicos, muy ligado también a esa mercantilización, pero también a esa expulsión de las clases populares hacia la periferia y hacia la informalidad, como la autoconstrucción y ocupaciones, porque justamente son estas personas, que además de eso muchas de ellas también han sido desplazadas de otros territorios, las que no tienen acceso a agua, saneamiento, electricidad, transporte, porque estos servicios se concentran en las zonas donde también está concentrado obviamente el capital. Si vemos, por ejemplo, las redes de transporte en diferentes ciudades de América Latina, lo que vemos es que conectan los centros más poblados por la clase popular únicamente con centros comerciales, la industria, y deja por fuera las cosas básicas del cuidado, como lo son, por ejemplo, lo educativo, pero también el acceso a los centros de salud, entre otros. Y eso da cuenta de que no está pensada necesariamente la ciudad para el cuidado, para la habitabilidad, sino para el mercado. Y además de eso, muchos de estos servicios como el agua, el saneamiento, electricidad y transporte terminan siendo autogestionados de manera comunitaria o social en las zonas rurales. Por otro lado, pues podemos ver incluso una violencia muy ligada también a la desestima y la no garantía del derecho a la vivienda, alrededor como de diferentes formas de despojo urbano y de la ciudad que tienen que ver, por ejemplo, con la gentrificación, la turistificación, el desplazamiento forzado en nombre, por ejemplo, del desarrollo, que está muy conectado con estos dos ejercicios, pero que también están acompañados de la especulación y la expropiación y el desplazamiento forzado. En ciudades como Medellín, la violencia urbana hace parte justamente de ese modelo de ciudad que lo que permite es la acaparación y la concentración de ese territorio urbano que no deja que la gente autodetermine sus territorios. Entonces, el ejercicio de muchas de estas
redes de servicio criminal y paramilitar es justamente no permitir la organización, pero mucho más que eso es tener un control territorial, que lo que hace es reproducir, por ejemplo, gente que ya ha sido desplazada de territorios rurales a la urbe, a las ciudades, pues termina teniendo que comprar lotes de bajo costo justamente a estos mismos redes de servicio criminal y paramilitar, porque de otra manera no tendrían ninguna posibilidad de acceder a una vivienda. Y eso lo que hace es reproducir ciclos de violencia, porque en estos territorios, al ser ellos quienes los controlan, pues también se ejercen unas violencias hacia las personas que lo habitan. Y además de eso, pues reconocemos que el patriarcado también tiene una profundidad en estos territorios y en estos derechos en particular, donde en el campo y la ciudad pues no están diseñados necesariamente para la vida cotidiana ni de las mujeres ni de las tareas del cuidado. Un poco lo que decía ahora alrededor del tema de transporte. Y además de eso, hay una captura de las instituciones estatales para que no haya también una garantía de ese derecho a la vivienda, para que se le pueda entregar a privados y que hoy en efecto pues no se ha comprendido de esta manera como un derecho, sino como un mercado más, que además de eso tiene grandes niveles de especulación y que hoy en América Latina, en muchas de las grandes ciudades del país, pues cada vez es más escaso, pero también cada vez es más concentrado en grandes multinacionales y gestionado por ellas, como lo son Airbnb, entre muchas otras que hoy pues no reconocen el derecho a la vivienda como tal y que están expulsando a la gente de sus territorios. ¿Qué retos enfrentan los jóvenes en América Latina para acceder a una vivienda propia y qué iniciativas se han implementado para apoyarlos? Pues creo que en términos de retos están muy relacionados con el tema de la precariedad y también el acaparamiento de la tierra hoy, por ejemplo, en territorios urbanos y rurales. En primera instancia, creo que eso también se articula en general con el modelo neoliberal, y es que hay una precariedad laboral y bajos ingresos. Es decir, las juventudes hoy no tenemos ni siquiera niveles de formalidad en el empleo. Tenemos muchos de esos contratos son temporales, subempleo o incluso hasta el desempleo, y muchos de los jóvenes pues hoy trabajan en economías populares o en contratos de prestación de servicios en América Latina. Eso dificulta en gran medida poder acceder, por ejemplo, a crédito. Y además de eso, un crédito que hoy primero no se le otorga, pero que en segunda instancia pues es casi imposible de pagar por esa misma flexibilización laboral que hay hoy. Y además de eso, pues excluyen a buena parte de la población juvenil, el sistema bancario. Además de eso, pues está también el tema del endeudamiento y la financiación. El acceso a vivienda se plantea a largo plazo, como un crédito a largo plazo y no como un derecho, y esto implica entonces pues que grande parte de esas poblaciones, que no solamente son jóvenes sino de sectores populares, pues no tengan las capacidades para acceder a este mercado, porque ni siquiera es hoy un derecho. Además de eso, pues los programas estatales están vinculados primordialmente al crédito hipotecario y no a soluciones públicas o comunitarias para la vivienda. A eso se le suma pues el alto costo del suelo y la vivienda. Hay una especulación inmobiliaria en las ciudades que es grandísima, muy ligada a todo este tema de la gentrificación, en muchas ciudades también a la turistificación y a la especulación inmobiliaria. No hay un control sobre esto real, y además de eso, estos actores multinacionales y de acaparamiento de la tierra lo que hacen es promover el encarecimiento justamente, y implican el poco acceso a este mercado, ¿no? Además de eso, hay muchas zonas que ya son mucho más periféricas, pero que no tienen la infraestructura básica para poder tener una vida digna, que tiene que ver con, por ejemplo, los tiempos de transporte. No es lo mismo usted vivir en el centro de la ciudad, donde se demora 15, 20 minutos máximo, a vivir en periferias donde te puedes demorar hasta 30 minutos en buenas partes de las ciudades en América Latina, como Ciudad de México, Bogotá, entre otras. Además de eso, existe una discriminación e exclusión generalizada, pero también profunda, alrededor de los jóvenes racializados, migrantes, indígenas, que enfrentan unas barreras bien grandes para, primero, el sistema de crédito, pero también en general pensadas en un modelo que es nuclear y que además de eso es patriarcal, y que estos jóvenes pues no cumplen con esas ideas
Y por último, muy buena parte de estas situaciones de autoconstrucción son en zonas, como decía, alejadas, sin servicios públicos, con riesgos ambientales y además de eso muchas de ellas controladas por actores ilegales, lo que implica pues también unas violencias asociadas a eso. Han habido diferentes iniciativas implementadas pues institucionales, pero como hemos dicho son insuficientes. Hoy no hay una política de garantía del derecho a la vivienda, creo que es importante dejarlo claro, entendiendo que es un derecho y hoy está entendido como un mercado, pero que además de eso pues hay algunas experiencias ya en términos más comunitarios que han intentado hacer diferentes cosas, unas articulando todo el tema de movilización, tomas de tierras desde diferentes procesos territoriales, el MCTC, también la comunidad de los Panchos en México, que lo que les ha permitido es por medio de la ocupación de predios, tanto rurales como urbanos, poder construir de manera comunitaria vivienda, pero no solamente la vivienda como un mercado, sino como un derecho que además de eso es autogestionado y construido de manera colectiva. Hay otras experiencias en Chile, como Ucumani, muy ligado también como a la lucha y movilización, pero que ha logrado incidencia institucional para tener proyectos de vivienda. Y hay otros, por ejemplo, que han planteado que el derecho a la vivienda pues no es únicamente usted tener titulada una casa a su nombre, sino, por ejemplo, construir de manera colectiva vivienda horizontal y que pueda ser gestionada en ese sentido y que sea por medio de cooperativas. Eso también creo que es una manera hoy de poder avanzar en el déficit habitacional que es una posibilidad para los y las jóvenes. Y a eso se le suma también un reto que creo que no nombré hace un momento, y es el modelo de vivienda hoy, porque no está pensado para el cuidado de manera colectiva, sino únicamente para habitarlo en las noches y salir. Y eso lo decimos porque si vemos hoy buena parte de las viviendas que se están construyendo en las ciudades de manera formal, pues son muy pequeñas, tienen 1 o 2 habitaciones máximo, o sea, no están pensadas para un proyecto, por ejemplo, familiar o de cuidado de manera colectiva, son en vivienda horizontal con muy pocos metros cuadrados y que hacen también que la calidad de vida no sea la mejor. Desde el punto de vista cualitativo, ¿cuál es la magnitud del déficit habitacional actual en América Latina y cuánto se estima que se necesitará invertir para cubrir la demanda en los próximos 25 años? El déficit habitacional hoy en América Latina puede superar incluso el 30% en gran parte de los hogares urbanos, teniendo algunas diferencias a partir de la región y el país, pero eso suma más de 40 millones de familias en América Latina que hoy no tienen acceso a la vivienda. En ese sentido, frente a la pregunta sobre qué estrategias se consideran prioritarias para enfrentar este déficit y mejorar la infraestructura, primero hay que hacer un ejercicio consciente, pero también articulado, no solamente con movimientos sociales, sino en general con la ciudadanía, con una participación vinculante y efectiva de la democratización y planificación participativa del territorio. Eso teniendo en cuenta que hemos venido reflexionando sobre que el territorio se planifica sin la gente y eso también tiene unas afectaciones a largo plazo sobre los planes de vida, pero también sobre las posibilidades de la gente frente a sus derechos básicos. En ese sentido es necesario fomentar procesos en los que las comunidades, especialmente justamente la gente que ha sido más afectada por este ejercicio, que son las mujeres, los jóvenes, sean protagonistas de la planificación urbana y sobre todo utilizando mecanismos vinculantes de participación. Pues para tener algo en cuenta, es como en Colombia existe una ley de ordenamiento territorial que lo que hace es exigir espacios de participación que son meramente formales, que son de socialización en gran parte de los casos y que ni siquiera vinculan a la gente sobre el territorio en el que viven. Eso da como resultado, por ejemplo, que hayan planes de renovación urbana en lugares donde la gente no requiere una renovación urbana, sino un mejoramiento integral de barrio y que tiene como resultado la expropiación, el despojo urbano y sobre todo pues como la planificación de un territorio que ni siquiera es para la gente. Muchas gracias por participar en este programa Acentos de Sputnik. Muy interesante, Danay. Bueno, ya escuchábamos a la lideresa colombiana Juliana Ramírez. Y si te parece, completamos el informe con algunos datos que dan cuenta de la situación habitacional en América Latina. Exactamente, Leila y Alfredo, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en 2023 el 82% de la población latinoamericana vivía en zonas urbanas y con nuestra entrevistada el día de hoy
hablamos sobre algunos de los retos en estas zonas urbanas y también rurales. Esto, por supuesto, convierte a la región en una de las más urbanizadas del mundo. Sin embargo, también es una de las que más retos presenta para acceder a una vivienda, especialmente para las personas jóvenes, como habíamos hablado el día de hoy. Por ejemplo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo mostró que para 2010, ojo, ya han pasado varios años y ya era crítica la situación entonces, apenas un 42% de las personas entre 15 y 39 años eran propietarios de su casa. En algunos países como Colombia, solo un 21% de los jóvenes tenían una vivienda propia y quienes sí tenían muchas veces viven en condiciones precarias. Pero desde hace décadas, gobiernos y organismos de la región han implementado mecanismos, proyectos y leyes para solventar el déficit de la vivienda. Esto es una problemática regional, Leila y Alfredo, pero a veces hay que analizarla casos puntuales, ¿no? Porque hay programas como puede ser en la propia Venezuela Misión Vivienda, que se encargó de otorgarle casas a numerosas familias, sobre todo a familias que pertenecían a las clases más vulnerables. Pero bueno, el problema de manera general es que la mayoría de estos proyectos se centran en la adquisición de viviendas nuevas y brindan apoyo al sector formal o bancarizable. ¿Qué significa esto? Personas con un trabajo fijo en una empresa con cierto nivel de organización, fuera del sector agrícola, con seguros y garantías laborales. Nuestra entrevistada del día de hoy hablaba de todo lo que pasan las personas en el sector informal. Estos proyectos en algunos casos olvidan a los 27 millones de jóvenes latinoamericanos que trabajan precisamente en este sector y también a grupos demográficos sobrerepresentados en la informalidad, como pueden ser las mujeres, los migrantes, las poblaciones indígenas, afrolatinas y bueno, los representantes de la comunidad LGTBIQ+. Decía también nuestra entrevistada Leila y Alfredo cómo se han debido tomar desde los propios gobiernos, los organismos especializados en las viviendas y las propias comunidades en la búsqueda de soluciones, como puede ser subsidiar determinados alquileres o el cooperativismo. Esto último lo mencionaba en la última respuesta nuestra entrevistada el día de hoy, para, por supuesto, resolver en alguna medida los problemas de estas poblaciones vulnerables específicas.